¿Qué tal, mi gente de No Riesgo? En el día de hoy tenemos un experto aquí en materia de reclamaciones, hermano Sandy y hermano Luther, y nos encontramos en la presencia del señor Mike Pérez, quien es gerente de negocios de riesgos generales en Matos Corredores, tiene más de 20 años de experiencia en el área de reclamo y comercial, laboró en empresas de seguro y corredores de seguro, así también como ajustador de seguro, hermano Sandy Sabiñón. Así es, estaremos compartiendo con Mike este tema tan interesante de las reclamaciones en riesgos generales. Eso es correcto. Y me gustaría que introdujéramos el tema sobre qué significa esto, las reclamaciones en riesgos generales. Las reclamaciones de riesgos generales son las reclamaciones que se desprenden de las pólizas de propiedades, específicamente incendio, responsabilidad civil, avería de maquinaria, equipo electrónico y fidelidad, que son las pólizas en las que uno considera la parte de riesgos generales. Automóvil quizás se pudiera considerar, pero es una póliza aparte y tiene una forma de manejarse un poco más simple que las reclamaciones de las otras pólizas. Automóvil quizás te pueda representar un presupuesto por un accidente y un proceso un poquito más sencillo. Dependiendo de la póliza, pues el proceso de la reclamación es un poco más largo o complejo. Cuando hablamos de general, tú lo vinculas a los siniestros más comunes. Eso es ¿O correcto. cuáles son esos siniestros más comunes? Los siniestros más comunes serían, en todo caso, desde la póliza de incendio, el robo, los eventos catastróficos, de naturaleza catastrófica como inundación, terremoto, tormenta, ras de mar y demás. Y tienen que ver con el clima. Eso es correcto. Y hay otras pólizas que se van agregando, por ejemplo, la póliza de fidelidad. Tú puedes tener un robo, asalto dentro o fuera del local, o puedes tener una falta de probidad de un empleado por una situación particular donde él te sustraiga inventario o te sustraiga dinero en efectivo. Cierto. Y quisiéramos saber por acá, ¿qué necesita ese cliente a la hora de este siniestro para sustentar una pérdida? Cuando voy a reclamar, yo tengo que sustentar esa pérdida, ¿verdad? Eso es ¿Qué correcto. necesito? Obviamente las pólizas generan derechos y deberes. Cuando ocurre una pérdida, ya nosotros trabajamos el producto, le presentamos al cliente lo que necesitaba. Él tiene una necesidad porque tiene un reclamo, pues entonces él debe presentar inicialmente una carta formal de reclamación, indicando la ocurrencia del evento. Si usted tiene un intermediario, pues a través de su intermediario, de manera preliminar, usted puede mandar un correo indicando la ocurrencia del hecho, haciendo mención de la póliza y si tiene varias ubicaciones, tratar de especificar en cuáles de esas locaciones ocurrió el siniestro. Okay. En capítulos anteriores tocamos el tema del infraseguro. En el caso de las pérdidas, ya que estamos de lleno en las reclamaciones, ¿cómo afecta al infraseguro las reclamaciones? Bueno, esa es una batalla que todos hemos tenido que pelear. Sí. Cuando nos sentamos con un cliente a recomendarle que actualice sus valores, que aterrice su póliza. Muchas veces los clientes entienden que por no pagar más dinero en seguro y quizá ahorrarse un dinero declarando valores por debajo se están beneficiando. Entonces cuando llega el siniestro llega la realidad del producto. El infraseguro es una figura que está establecida en la póliza donde cuando un cliente asegura su bien por debajo de su valor real expuesto, participa de manera proporcional en las pérdidas parciales. Las pérdidas totales no, porque obviamente si se pierde completamente y las pérdidas son 3 millones y el cliente asegura 1,5 millones, ya de por sí él está participando de manera proporcional. Pero en las pérdidas parciales se hace un ejercicio donde se determina cuál es la proporción que se tiene asegurada y sobre la base de eso, entonces a la hora de indemnizar se aplica. El distinguido, perdón que te interrumpa ahí, Gabino Ángeles, está luchando una batalla con eso, con asesorar a los clientes y creo que ese fue el capítulo que te referías, que él vino por acá y de hecho estamos haciendo casi una campaña de concientización de lo que es el infraseguro y lo que podría esto perjudicar al momento de un reclamo. Ciertamente es así porque de hecho yo he hecho inspecciones de riesgo con clientes que quizás no quieren actualizar y le presento su informe de inspección diciéndole, mira, esto es lo que tú tienes, esto es lo que tú deberías tener. Y te lo digo desde la naturaleza, viendo tu negocio desde una perspectiva que tú no conoces, porque muchas veces hay clientes que tienen cuentas corporativas, que están en una oficina y no tienen ni la más mínima idea de lo que tienen. Y cuando uno hace un levantamiento con una recomendación, con fotos, con
haciendo mención quizá de recomendaciones que establecen los códigos, pues los clientes se quedan bien sorprendidos y obviamente algunos, la gran mayoría acceden cuando tú los orientas correctamente. ¿Cuál es el papel de un ajustador durante el siniestro? Bueno, la responsabilidad de un ajustador es más que todo hacer una evaluación objetiva de la pérdida. Los ajustadores son entes independientes que son designados por la compañía de seguro para hacer una evaluación de una pérdida. El trabajo de ellos es bastante cuesta arriba, a veces es un poco, lo ponen como villanos y de verdad que no necesariamente es así. Ellos deben evaluar qué ocurrió, qué pasó, cómo pasó, uno siempre cree que ellos minimizan el daño. No, de hecho, tengo que hacer la observación de que mientras más él recomienda indemnizar, más él recibe de honorario. Cierto. O sea, que a él le convendría pagar más, pero no necesariamente es así. Lo que se busca le convendría al final maximizar el daño. Exacto, pero lo que se busca es lo justo y razonable. Mientras más clara es la presentación de una pérdida, mientras más claros son los documentos, pues más fácil es manejar el reclamo para un ajustador. Hay casos que son bastante complejos, sobre todo los casos donde se llevan análisis financieros, porque requieren un proceso de detalle. Quizás una pérdida material sea más fácil de evaluar que una pérdida de naturaleza financiera. Así es. Cierto, cierto. ¿Cuánto tiempo puede permanecer abierto un reclamo en el momento de que ya, desde el día que lo notifico, podría decirse? Okay. Mira, los reclamos de propiedad pueden permanecer abiertos con autorización expresa de la compañía de seguro hasta 2 años. 2 años. Y los reclamos de responsabilidad civil, ya sea daños materiales o daños físicos, hasta 3 años. Ojo, siempre y cuando tengan la autorización expresa de la compañía de seguros. Eso está establecido en el contrato. No es que vamos a durar 2 años con el reclamo abierto, vamos a tratar de cerrarlo. Pero si se da una particularidad, porque hay muchas situaciones que se pueden presentar, y el cliente tiene el acceso a la compañía de seguro o tiene un asesor de por medio, el asesor puede mediar indicándole a la compañía de seguro, mira, dame la oportunidad de mantener este reclamo abierto y obviamente la compañía de seguro pudiera acceder. Ok. En el caso de los siniestros con acto de incendio o incendio, ya tú mencionaste que debe haber una carta expresa indicando lo que pasó. ¿Qué tan importante es el acta de bomberos? Obviamente es el aval, pero muchas veces los clientes quieren obviar esa parte. ¿Qué tan importante? Y el acta policial también. El acta, esos dos documentos son, primero, el acta policial es el documento que se utiliza para dar fe de que ese evento ocurrió y para que las autoridades puedan hacer su levantamiento. Y el acta de bomberos. Es el documento donde se supone que el cuerpo de bomberos, luego de que sofoca el incendio, tiene que hacer un levantamiento para determinar las causas, para saber si no existen si no fue intencional malicia, o fue accidental. Es importante que tomemos en cuenta que lastimosamente en nuestro mercado con el tema de las actas de bomberos se está exigiendo un pago, con el cual yo no estoy de acuerdo. Y es importante que nosotros como asociación trabajemos fuertemente con eso. Han habido reclamos importantes de incendio donde le exigen al cliente que presente copia de sus pólizas y ese tipo de cosas. Y de verdad que se supone que eso es un documento público. No debería de cobrarse. En algunos casos, y si se va a cobrar, si se va a cobrar algo que sea algo simbólico, por lo menos algo manejable. Pero es importante que se tome en cuenta que esos dos documentos son imperativos a la hora de sustentar una pérdida que corresponda a un incendio, con acto de incendio, un robo o un acto de infidelidad dentro de la empresa. El negocio como tal. Y en el proceso de las reclamaciones, ¿quiénes intervienen? Mira, en un proceso de reclamación obviamente va a intervenir el cliente, la aseguradora, un ajustador y se puede dar el caso donde tengamos que involucrar a un abogado, tengamos que involucrar a un ingeniero civil, industrial. Dependiendo del tema. Dependiendo de la ocurrencia, obviamente participan. Como técnico, perito, ¿verdad? Exacto, porque en un caso de ingeniería, por ejemplo, donde hay un daño a la estructura por un incendio, el ajustador va a llevar su ingeniero, el cliente va a tener el suyo. Entonces puede ser que nosotros como asesores tengamos que acudir
directamente al ingeniero del cliente o buscar nosotros una tercera opinión técnica para aunar, entonces llegar a un acuerdo. Porque a veces hay casos donde se hacen estimaciones y no se ponen de acuerdo y uno trata de mediar en ese proceso. Okay. ¿Qué pasa en los casos que en el proceso de reclamación no se ponen de acuerdo el cliente y la aseguradora? ¿Qué podría pasar ahí? En esos casos lo que se busca siempre es llegar a un acuerdo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero si las partes no se ponen de acuerdo, pudieran invocar la figura del arbitraje que está dentro de nuestra ley de seguros. Obviamente se va a buscar entes independientes que puedan emitir un juicio de valor sobre la pérdida y sobre la documentación que sustenta esa pérdida. Para llegar entonces a un veredicto final. Pero los casos de arbitraje son relativamente inusuales. Casi siempre se llega a un acuerdo. Sí, nosotros esa parte la conocemos. Esa pregunta la teníamos por acá porque específicamente en el arbitraje, cuando al final del contrato casi siempre ponemos dónde se va a mediar el conflicto, si derecho ordinario, común o materia de arbitraje. Hemos ido a Cámara de Comercio en esos temas. No es que nos conviene también como firma de abogado que a veces el cliente pues opte por demandar, porque como sabes en modo privado pues nosotros tenemos una firma de abogado y corredores, claro. y ese es nuestro día a día. Pero la idea era ver el punto de vista desde una aseguradora, que es desde el punto de vista que estás respondiendo, aunque tienes experiencia en corretaje, pero lo mejor es que lleguen a un acuerdo. Las aseguradoras, por el principio de buena fe, siempre quieren mediar, siempre quieren llegar, siempre quieren responder en base a esas cláusulas y en base a esos acuerdos que llegaron en su momento, pero van a venir las diferencias. Sí, al final te puedo decir que los casos de arbitraje se dan en raras excepciones porque la compañía de seguro analiza lo que puede perder en el futuro. Puede perder el cliente, puede afectar su riesgo reputacional, la contratación de abogados y demás. O sea, es un proceso un poco tortuoso y no es conveniente. Bueno, nada, yo te agradezco, Mike, tu tiempo y creo que es el primer capítulo que voy a recomendar que se suscriban primero, claro, pero que compartan este contenido porque desde el punto de vista de un corredor y también como como aseguradora, le va a servir bastante a esos jóvenes que entran a ese departamento de reclamación o a ese corredor que no conoce mucho esta parte negra del seguro, vamos a ponerlo así, independientemente que sea tu especialidad. Es lo que nadie quiere llegar a ese reclamo, a ese proceso, pero para mí ha sido un contenido valioso. Mike fue muy claro, realmente fue un contenido de mucha calidad. Te felicito por el manejo que tienes del tema reclamaciones. Y nada, comentarle a todos que hombre prevenido vale por dos.